Bien, fíjate cómo aquí, antes de ver la cláusula where, fíjate cómo la cláusula select, pues sí la podemos usar sin la cláusula from. Simplemente que tienen que ser funciones o funciones nativas de MySQL para que puedas usar select sin from. Pero una vez que usas from, no puedes quitar el select. Fíjate, vamos a comentársela. Y fíjate cómo nos da un error. Entonces, select por sí mismo sí puede estar con funciones nativas de MySQL o con algunas otras funcionalidades, pero si usas from, esa tiene que ir acompañada con select. Entonces eso para que lo consideres. Entonces ya tenemos que hacer esta consultilla y pues fíjate cómo nos arroja los registros de la tabla usuarios. Entonces pues esto está muy bien, todo muy bien, pero como yo te decía, cuando hacemos una consulta a una tabla, pues lo más normal es decirle simplemente qué columnas queremos. Imagínate que la tabla tenga, por ejemplo, 15 columnas y nomás ocupas 2. Imagínate si consulta las 15, pues vas a hacer la consulta ineficiente. Se dice que simplemente tienes que consultar las columnas que realmente vas a utilizar. No puedes consultar todas las columnas si no es necesario. Por eso se utiliza select. Por eso se dice que select en sí mismo ya es una cláusula. Y el select básicamente sirve para decirle qué columnas quieres, porque no es bueno consultar todas las columnas si es que no las vas a utilizar. Si vas a utilizar todas las columnas, pues está muy bien, pero pues si tienes 15 y nomás vas a usar 2, no tienes caso que consultes las 15, simplemente las 2 que necesites. Entonces pues fíjate cómo acá todo esto muy bien. Y pues en la tabla de usuarios, fíjate, vamos a extender la tabla de usuarios, pues nomás tenemos un registro. Pero imagínate que nosotros nos vamos a una base de datos que tengo yo por acá. Imagínate la tabla usuarios. La tabla usuarios. Ahorita nos vamos a cambiar de base de datos. Vamos a hacer esta misma consulta, pero ahora es acá. Vamos a decirle que en este caso queremos simplemente el name y el email. ¿De qué tabla? Ah, pues de la tabla usuarios. Ahorita no te pido tú que tengas esta base de datos curso Laravel Web TV. Simplemente es para fines educativos. Fíjate, vamos a consultarla. Select name. Vamos a ponerle, pues fíjate cómo se llama, usuarios. Fíjate cómo aquí, esta tabla de usuarios, que esta base de datos tú no la tienes, no te preocupes, nomás observa. Fíjate cómo tiene 500 registros. Imagínate que tiene, por ejemplo, 1 millón, 10 millones, una cantidad enorme, ya que tenga miles o millones. Imagínate que tú simplemente quieres, por ejemplo, y vamos a ponerle el ID, para que lo veamos también. Imagínate que tú, por ejemplo, simplemente quieres los registros, por ejemplo, el 2 y el 3. Imagínate que tú quieres simplemente los usuarios con ID 2 y 3. En este caso, Mosh y Miss. Y haces tú un select. Las columnas están muy bien. Y que tú nomás ocupas las 3 columnas. Fíjate cómo aquí usuarios, pues al final de cuentas simplemente tiene muy poquitas columnas. Por ejemplo, todas estas tienen 7, me parece. Pero imagínate que tú quieres el name y el email y el ID. Entonces, por este lado está bien. Simplemente estamos consultando las 3 que vamos a necesitar. Pero tú necesitas simplemente los registros con ID 2 y 3. Y ya vemos que tiene 500. Pero imagínate que puede tener miles o millones. Entonces, si nosotros hacemos esta consulta para solamente necesitar los IDs 2 y 3, pues esto es bastante ineficiente. Esto pues es un problema. Porque si tú vas a usar, por ejemplo, solamente un pequeño conjunto de una tabla, pues no tiene sentido que consultes toda la tabla. Entonces aquí es donde entra la condición o la cláusula where. Ya vimos la cláusula select, que la cláusula select es una cláusula en sí mismo que nos dice qué columnas o qué campos queremos consultar. Y la cláusula from sirve para decirle de qué objeto, es decir, de qué tabla. Entonces ahora te voy a presentar la cláusula que ya te había presentado en los anteriores videos, llamada la cláusula where. Pero la vamos a hacer con esta consultilla que tenemos por acá. Fíjate, vamos a cerrar todo esto para no confundirnos. Esta tabla curso Laravel Web TV no la tienes, pero no importa. Simplemente es para presentarte la cláusula where. Ya después, acuérdate que esto es una introducción rápida al DML. Entonces imagínate que tú quieres el 2 y el 3. Entonces si tú haces esto, pues fíjate cómo te estás consultando los 500 que no son necesarios porque tú nomás ocupas el 2 y el 3. Entonces aquí es donde tú puedes usar la cláusula where. Aquí vamos a ponerle
where. Aquí es donde vamos a ver la cláusula where. Where significa dónde. Entonces vamos a decirle, tráeme todos los registros de la tabla de usuarios y las columnas ID, name y email, pero donde el ID, es decir, la columna ID, sea igual a 2. Fíjate lo que va a pasar. Vamos a consultarla. Y fíjate cómo efectivamente me está trayendo simplemente los registros con ID 2. Entonces esto se interpreta como, te la voy a volver a leer. Seleccióname las columnas ID, name y email. ¿De qué tabla? From. Acuérdate que from se traduce como de la tabla usuarios. Ah, pero ¿sabes qué? Yo no quiero todos. Tráemelos nomás donde, por eso where se traduce, o el SQL decidió poner la palabra clave where, que significa donde. Tráeme todos los registros de la tabla usuarios donde el ID sea igual a 2. Efectivamente, entonces me está trayendo de la tabla usuarios, me está trayendo un pequeño subconjunto que cumple con la condición ID igual a 2. Entonces, pues fíjate cómo aquí nos está trayendo simplemente el usuario con ID 2. Pero acuérdate que nosotros queríamos el 2 y el 3. Ah, pues aquí le puedes poner una condición AND, como la que ya conocemos en programación. Obviamente yo asumo que tú ya sabes poquito programar, porque aquí este es un sitio web de desarrollo web. Entonces vamos a decirle que AND en español se traduce como I, donde el ID es igual a 2 y ID es igual a, el otro que queremos es 3. Entonces ya te vamos a consultarla. Pero aquí es AND OR, porque aquí AND le estamos diciendo que 2 y 3, no hay IDs que tengan el 2 y el 3, entonces tiene que consultar. Le estamos diciendo, tráeme el ID, el nombre, el email de la tabla usuarios, donde el ID esté igual a 2, o en su defecto que sea el ID 3. Vamos a consultarla. Y fíjate cómo aquí me trae el 2 y el 3. Saludos.